Hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con el tema la fe de Abel. Hoy veremos Génesis capítulo 4, versículo 4 al versículo 17. En el estudio pasado vimos 3 puntos y hoy veremos otros 3 puntos. Nos quedamos en el punto número 3 y ahora continuamos con el punto número 4. El punto número 4 se titula La ofrenda que Dios acepta. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado Jehová a Abel y a su ofrenda. La ofrenda de Abel es la expresión de un acto de fe, apoyado en la gracia de Dios, que ponía de manifiesto que el ofrendante traía esta ofrenda en expresión de su fe en Dios, que perdona al pecador. La asociación entre justicia y fe es evidente, ya que Abel fue justificado por el único medio posible, que es la fe, porque el justo por fe vivirá. Hebreos 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El sacrificio ofrecido por Abel pone de manifiesto también la adoración genuina de un hombre de fe que viene a Dios apoyado en su obra de gracia y lo adora conforme a lo establecido por él. Esta obediencia es en espíritu y en verdad. San Juan Evangelio, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La primera porción de este versículo dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. La condición interna del corazón de ambos fue lo que distinguió entre los dos que traían esta ofrenda, es decir, Caín y Abel. De otra manera, Dios miró la intención de cada uno y así consideró las ofrendas que traían. Caín trajo a Dios una ofrenda a su manera, desde el criterio personal, desde el esfuerzo humano. En este sentido, fue la primera ofrenda que pretendía una justificación por obras y no por fe. Segunda frase del versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín reaccionó violentamente al darse cuenta de que Dios no había aceptado la ofrenda que él había presentado. Sus sentimientos se echan de ver, pues se enfureció mucho y decayó su semblante. Esta actitud la toma también toda persona que pretende hacer las cosas a su manera y agradar a los hombres y a Dios a su manera. Por lo cual es necesario que también nosotros analicemos nuestra actitud cuando hacemos algo para la obra de Dios. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios conoce la reacción de Caín y le ofrece ayuda en 3 maneras. Primera, le hace reconocer su sentimiento negativo. Reconocer los sentimientos es el primer paso hacia una resolución correcta. Segunda, le indica que la razón de no mirar con agrado a su ofrenda está en él mismo y no en Abel. No se debe de eludir la responsabilidad y echar la culpa a otro, sino corregirse y mejorar.
Tercera, le advierte del pecado al que su sentimiento lo puede llevar. No obstante, Caín es responsable y capaz de dominar la situación y resolverla correctamente. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En pocas palabras, Dios le está diciendo, si bien hicieres, no tendrías la excelencia. Ese es el sentido más correcto de las palabras, refiriéndose al alto privilegio y a la autoridad perteneciente a la primogenitura en tiempos patriarcales. Si bien hicieres y eres inocente y sin pecado, una ofrenda de gratitud habría sido aceptada como señal de tu sumisión. Caín creyó que el honor de la primogenitura le había sido quitado por el rechazo de su sacrificio y conferido a su hermano Abel. De esto surgen los celos que lo encendieron y llegó a ser un odio obstinado y terrible y de venganza. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín planeó cuidadosamente la muerte de su hermano. Con toda premeditación, ventaja y violencia, Caín dio muerte a su hermano Abel. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? No tenía una relación correcta con Dios. Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. No aceptó la advertencia de Dios. Se dejó dominar por el pecado. Tenía una relación incorrecta en cuanto a su hermano. Se molestó por los logros de su hermano. Alimentó resentimientos contra su hermano. No le dio ningún valor a la vida de su hermano. No debemos de olvidar que la condición personal de Caín estaba sujeta a la influencia del maligno. Dios es padre de todos por creación, pero por adopción es padre de los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, hay una distinción muy clara entre aquellos que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador y entre aquellos que no lo tienen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:11. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí encontramos al primer homicidio que ocurrió en la historia de la raza humana. Expresa la reacción del religioso frente al cristiano genuino. La religión descansa en apariencias externas. Número 5. Dios da oportunidad a Caín para el arrepentimiento. Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios sabía exactamente la respuesta. Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está en todas partes y también es omnisciente. Esto significa que Dios conoce todas las cosas. Caín miente al negar lo que ha hecho en contra de su hermano Abel. La intención de esta pregunta es denunciar con fuerza, acusar sin miedo que lo hecho por Caín fue muy mal. Versículo 10 del capítulo 4 de Génesis. Y él le dijo,
¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había dado el aliento de vida, mientras que Caín lo sofoca. Dios con estas dos preguntas trata que Caín reflexione, se arrepienta, pero Caín no se arrepiente. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La ira de Dios se expresa en una maldición que Dios ha expresado directamente en contra del ser humano, es decir, de Caín. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar tu fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Qué tremendo el juicio de Dios pronunciado para la vida de Caín. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Caín reconoce que su pecado es grande, pero nuevamente no muestra señal de arrepentimiento. Y esto nos enseña que esta actitud se manifiesta en una persona que no ha sido regenerada, que profesa conocer a Dios solamente de palabra, de pensamiento, pero no de hecho. Número 6. Dios no desechó a Caín, él se alejó de Dios. Es el versículo 14 del capítulo 4 de Génesis. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín no se arrepiente, ni pide perdón, pero le preocupa que alguien lo mate. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare en el campo. Es obvio, ¿verdad? Porque iba a huir de la presencia de Dios. Ante el temor expresado por Caín de ser muerto por cualquiera, Dios le provee de una protección poniéndole una señal. Esa señal es expresión de la misericordia de Dios que da oportunidad de arrepentimiento y de afirmación que solo es el Señor de los cielos y de la tierra. Como una expresión de misericordia, el Señor puso una señal sobre Caín para que no lo matase cualquiera que quisiera vengar la muerte de su hermano Abel. Aquí podemos encontrar lo que algunos teólogos han llamado la gracia común o gracia general. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45, Jesús dice estas palabras: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En esencia, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. La gracia común no salva. La gracia común es derramada, es dada para todos aquellos que no son verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Sin embargo, por ser Dios un Dios de amor, un Dios de misericordia, no hace distinción de personas. Queda claro en este versículo que dice Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos. Dios no hace acepción de personas, porque Él está esperando que el hombre se arrepienta, que el hombre llegue al conocimiento de su palabra y le reciba como Señor y Salvador, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí podemos ver cómo Dios prolonga la vida de Caín, y no solamente de Caín, sino de muchas personas, dándoles tiempo a que reaccionen, a que cambien de actitud y se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entre tanto que Dios da tiempo para el arrepentimiento,
Algunos se arrepentirán y otros no se arrepentirán. Pero en la gracia común, en el día del juicio, esta gracia será como un expediente, donde el escritor en el libro de Apocalipsis dice que en aquel día del juicio muchos dirán, Señor santo y justo, verdaderos son tus juicios. ¿Por qué? Porque habiendo recibido bendiciones de Dios, Dios habiéndoles prolongado la vida, ni así se arrepintieron. Ahora el versículo 16 del capítulo 4 de Génesis dice así, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob al oriente de Edén. Un triste caminar solitario a lo largo del camino de la vida por hacer lo que no se debe de hacer. Y aquí nos estamos refiriendo que Caín le da muerte a su hermano Abel. Había espacio para el arrepentimiento y oportunidad para el perdón, pero no fue aprovechado por el pecado que estaba arraigado en el corazón de Caín. Es posible que alguien que no tiene una buena relación con Dios pretenda huir de la presencia del Señor y vivir como errante o fugitivo. La gran tragedia de la vida de Caín fue tener que vivir separado de la presencia del Señor y de la población pequeña de aquel entonces. Se va a la tierra de Nob, que significa errante. Es decir, que Caín se va a la tierra de nadie para vivir alejado de la comunión y de la relación con el Creador, que es Dios. Versículo 17, y aconteció, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bien, Caín edifica esta ciudad poniéndole el nombre de su hijo Enoc, donde vivió separado, lejos de la población, tratando de huir de la presencia de Dios. Pero recordemos que la escritura dice, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Si subiéramos a los cielos, allí está Dios. Si en el Seol hiciéramos nuestro estado, allí está Dios. Dios está en todas partes y nadie se puede esconder, pero el hombre pecador a veces cree que alejarse de la presencia del Señor solucionará su problema. En conclusión, la fe de Abel trasciende a lo largo y ancho de la historia. Jesucristo mismo hace referencia a él. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Os digo que será demandada a esta generación. Aquí Jesús está confrontando a escribas y fariseos por la dureza de su corazón, que creían que su relación estaba bien con Dios y en realidad simplemente eran religiosos, que no tenían una buena relación con Dios. Y esto sucede con todo aquel hombre y aquella mujer que no tiene una buena relación con Dios. Abel fue el primero en 5 categorías. Abel fue el primero de la raza humana que murió. Abel fue el primero que fue asesinado. Abel fue el primero a quien se asoció con Cristo. Abel fue el primero que se presentó con una ofrenda agradable al Señor. Abel fue el primero que murió por una fe genuina. La verdadera adoración fue establecida por Dios en su palabra. No hay nada que añadir. De la misma manera que Abel, debemos seguir los principios establecidos por Dios. Dios no es impresionado por las cosas externas, por más que tengan buena apariencia. Dios ve el corazón. Veamos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí, cuando vamos al contexto histórico, Dios envía a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, para ungir al nuevo rey de Israel, que es David, porque el primer rey de Israel es Saúl. Saúl había sido desechado por Dios y ahora Samuel está siendo enviado a Belén para ungir al nuevo rey. Y cuando llega, a la casa de Isaí y ve a sus hijos y van pasando, ve a uno alto, bien parecido, y dice, de seguro, este es el rey, y lo iba a ungir. Y Dios le dice, momento, Samuel, no mires la apariencia, yo veo el corazón. Este no es el rey. Aquí nos enseña que como humanos nos podemos equivocar. Samuel, siendo profeta, se equivocó, pero Dios no se equivoca. Dios no es impactado, Dios no es sorprendido por las cosas externas, por más que tengan buena apariencia. Dios ve el corazón. Dios se agrada cuando el hombre es íntegro en su corazón. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice lo siguiente, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese bien. Pablo, al igual que Abel, trató de ser íntegro. En otra parte, en las Escrituras, en sus cartas, dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos en este estudio, en este tema, la fe de Abel? Que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos presentamos ante Dios, cómo hacemos las cosas cuando tratamos de servir a Dios. Tengamos cuidado. Hoy en día hemos visto a muchas personas que cuando hacen algo en la obra de Dios cuestionan. Quieren tener la preeminencia, quieren tener el primer lugar en lo que están haciendo, quieren ser vistos de las demás personas y cuando no se les da un lugar importante o importancia, se enojan, al igual que Caín. Yo creo que este estudio que hoy hemos analizado nos debe de hacer reflexionar y pensar para que hagamos las cosas correctamente ante la presencia de Dios. No sea que nos suceda como Abel, no sea que nos suceda como Caín, que tomemos una actitud incorrecta cuando Dios no acepta las cosas que nosotros hacemos, porque a veces pueden ser cosas donde tratamos de llamar la atención, donde tratamos de que las gentes pongan su mirada en nosotros. Tengamos mucho cuidado. Dios, recalco, no se deja impresionar por las apariencias. Dios se agrada de la humildad, de la sencillez del corazón del hombre. Quiero que concluyamos con una oración y en ella le demos gracias a Dios por esta enseñanza y hoy podemos conocer cómo debemos de actuar cuando servimos a Dios. Y creo que si lo hacemos, así como está establecido la palabra de Dios, será de mucha bendición para nuestra vida el servir a Dios y el servir a los demás. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este estudio y pedimos que nos des de tu gracia, bendito Dios, para podernos presentar íntegros con un corazón recto, con un corazón agradable delante de tu presencia. Muchas gracias por enseñarnos cómo hacer las cosas delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén.